Muy buenas tardes, vamos a empezar con el tema de medidas de posición. Ya habíamos visto un tema anteriormente que eran medidas de posicionamiento central, que era la media, la mediana y la moda. Este dato complementa esas medidas de posición. Entonces, vamos a ver básicamente en estas medidas de posición percentiles y cuartiles. Un percentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va del menor al mayor valor de los datos. En los conjuntos de datos que no tienen muchos valores repetidos, el percentil P divide a los datos en dos partes. Básicamente es en qué tanto por ciento vamos a dividir los datos que nosotros tenemos, ya sea la muestra o la población que nosotros tenemos estudiada. Aquí abajo dice, cerca de P% de las observaciones tienen valores menores que el percentil P y aproximadamente 100 menos P por el ciento de observaciones tienen valores mayores que el percentil P. Esto posiblemente no se entienda bien, aquí lo tengo más solita. Dice, el percentil P es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que este valor. Y por lo menos 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales que este valor. ¿Qué es? Por ejemplo, pensamos en el percentil 35. Entonces, tenemos que el percentil 35 es un valor que por lo menos 35% de las observaciones son menores a ese punto o iguales, y por lo menos 100 menos 35 nos darían 65. Entonces 65% de las observaciones son mayores o iguales que este valor. Entonces simplemente es un punto de referencia para decir, bueno, 35% de las observaciones son menores a este punto y 65% de las observaciones son mayores a este valor o este punto. Vamos a ver primero cómo se calcula el percentil. Paso 1. Ordenar los datos de menor a mayor. Recordemos que para calcular la mediana, los datos en un orden ascendente o descendente. En este caso, tiene que ser ascendente forzosamente. El paso número 2 es calcular el índice. Este índice solamente nos va a dar una referencia, no va a ser el valor que vamos a tener como final. Y es importante que no se me confundan a la hora de calcular y ya sacar el percentil. Muchas veces lo que pasa es que sacan el índice y ya no hacen el tercer paso. ¿Sale? Dice, la fórmula para calcular el índice es igual al percentil calculado entre 100 multiplicado por el tamaño de muestra. Aquí abajo dice donde P es el percentil deseado y N es el número de observaciones. Paso 3. Tiene dos incisos, que es muy parecido a la mediana. Si no es un número entero, debe de redondearlo. El primer entero mayor ahí denota la posición del percentil. Pero si el I me da un número que es entero, en este caso se saca el promedio o la suma de los valores de la posición I e I más 1 y se divide entre 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se entienda mejor esto. Vamos a tomar los sueldos mensuales iniciales en una muestra de 12 recién egresados. Este ejercicio ya lo teníamos anteriormente en su libreta. Por ahí si ustedes buscan sus apuntes van a encontrar que ya tenemos estos valores. Pero bueno, es nada más para dar una referencia. Dice, para ilustrar el empleo de este procedimiento, determina el percentil 85 en los sueldos mensuales iniciales de la tabla anterior. Entonces vamos a buscar el percentil 85.
Paso número 1, ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, ya aquí tengo los datos ordenados de los valores anteriores de manera ascendente, de menor a mayor. Paso número 2, tenemos que calcular el índice de I. Entonces, la fórmula es I es igual a P entre 100 por N. En este caso, P vale 85, que es el percentil 85, lo que nos está pidiendo aquí en el ejercicio, 85, y N es 12, que es el número de elementos o datos, el tamaño de muestra que nosotros tenemos en el estudio. Son 3, 6, 9 y 12. Entonces sustituimos P por 85 y N por 12. En este caso nos va a dar 0.85 por 12. Nos va a dar como resultado 10.2. Como es un valor, en este caso decimal, voy a la siguiente diapositiva, se debe redondear hacia arriba. La posición del percentil 85 es el primer entero mayor a 10.2, que en este caso sería la posición 11. Observe ahora los datos. Entonces el percentil 85 es el dato en la posición 11, o sea 1730. Aquí ya tengo los datos ordenados de menor a mayor y ya los tengo numerados. Entonces 1730 sería nuestro, pero normalmente se marca y se le pone P y entre paréntesis el valor que nosotros tenemos como resultado. También en su libreta podríamos poner P de 85 es igual, aquí lo leemos como el percentil 85 es igual a 3730. Y básicamente eso sería todo con la cuestión de percentiles. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Vamos a ver a continuación el tema de cuartiles. Voy a leer. Con frecuencia es conveniente dividir los datos en 4 partes. Así cada parte contiene una cuarta parte o el 25% de las observaciones. En la figura siguiente, ahorita se las pongo, se muestra una distribución de datos divididas en 4 partes. A los puntos de división se les conoce como cuartiles y están definidos como sigue. Básicamente los cuartiles nos divide nuestra muestra en 4 partes iguales. Y solamente podemos calcular 3 cuartiles. El primer cuartil que va a ser igual al percentil 25, el segundo cuartil que va a ser igual al percentil 50 y el tercer cuartil que va a ser igual al percentil 75. Voy a quitar tantito la pluma. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la gráfica donde nos muestra que el primer cuartil son los primeros 25% de datos. El segundo cuartil va a tomar otro 25% de los datos. Y el tercer cuartil va a separar los últimos 25% de los datos. Dado que al inicio, al primer cuartil va a haber 25% de los datos, del cuartil 1 al cuartil 2 va a haber otro 25%. Del cuartil 2 al cuartil 3 va a haber otro 25% de datos y del cuartil 3 al final va a haber otro 25% de los datos. Muy bien, ahora dice, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a calcular el percentil 50 en los sueldos mensuales iniciales de la tabla que nosotros teníamos anteriormente. Al aplicar el paso 2 se obtiene lo siguiente. Recordemos que el cuartil 2 sería el percentil 50, y nos dice segundo cuartil o percentil 50. Entonces vamos a obtener un número entero. Son 50 entre 100 multiplicado por 12 nos va a dar 6.
Entonces, se encuentra en la posición 6 y 7. Recordemos que el paso 3b nos dice que si el número del índice es entero, tenemos que tomar la posición 6 o el número entero que nos da más la siguiente posición y dividirlas entre 2. En este caso, la que está en la posición 6 es 3490 más 3520 y lo dividimos entre 2. Como resultado nos va a dar 3505. Entonces dice aquí ya, observe que el percentil 50 coincide exactamente con la mediana. Si yo les llegara a pedir en algún ejercicio la mediana y el cuartil 2 y el percentil 50, pues no tendríamos que calcularlo 3 veces. Solamente con que calculemos la mediana, recordemos que la mediana es lo mismo que el percentil 50 y es lo mismo que el segundo cuartil. Vamos a calcular los otros dos cuartiles. Dice, una vez más se ordenan los sueldos iniciales de menor a mayor. Q2 es el segundo cuartil, la mediana, ya se tiene identificado como 3505. Para calcular los cuartiles 1 y 3 usamos la regla para hallar el percentil 25 y el 75. Entonces, recordemos, tomamos la fórmula del índice, sustituimos P por 25 y N por 12 porque son 12 valores y tenemos que nos da 0.25 por 12 como resultado 3. Como es un número entero, indica que el primer cuartil o el percentil 25 es el promedio del tercer y cuarto valor de los datos. Entonces tenemos el primero, segundo, tercero más cuarto porque es un número entero y se divide entre 2. Entonces sumamos 3450 más 3480 y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Nos va a dar 3465. En este caso lo marcaríamos algo así como una flechita y el primer cuartil es 3465. Para el tercer cuartil, recordemos que el tercer cuartil es el percentil 75. Entre 100 lo multiplicamos por 12 para sacar el índice y nos va a dar 9. Entonces vamos a tomar el noveno valor más el décimo porque nos da un número cerrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sumaríamos 3550 más 3650, lo dividimos entre 2 y nos da el tercer cuartil, que es 3600. Aquí también ya voy a marcar lo que es el segundo cuartil, que ya lo calculamos anteriormente, 3505. Y quiero que vean en estos valores la gráfica, que exactamente el cuartil 1 antes tiene 3 valores y entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tiene otros 3 valores. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tiene 3 valores y entre el cuartil 3 y el final tenemos 3 valores. Vean que nos divide exactamente en 4 partes iguales nuestra muestra. Espero que con esto se haya entendido bien. Si no, recuerden que tenemos la plataforma de Google Classroom para cualquier duda que salga sobre este tema. Que tengan buena tarde.